Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buen día, arrancamos el repaso internacional de noticias con la cotización del trigo, que registra mínimos anuales. El precio del trigo a futuros en los mercados internacionales se ha situado en los últimos días por debajo de los $5,5 el bushel, la fanega anglosajona, muy lejos de los máximos alcanzados tras el estallido del conflicto en Ucrania, los $14 por bushel. En lo que llevamos de año, el precio del cereal ha descendido un 30%, un comportamiento que ha sorprendido en los mercados, teniendo en cuenta la negativa de Moscú de prorrogar el acuerdo del grano para permitir las exportaciones de cereales ucranianos. Se calcula que, como consecuencia, las exportaciones de trigo procedentes de Ucrania podrían reducirse en una tercera parte en la temporada 2023-2024 en comparación con los datos anteriores a la invasión. El menor peso de los mercados de los productos agrícolas ucranianos está siendo compensado por el sorprendente incremento de las exportaciones procedentes de Rusia. En concreto, se estima que en la temporada 23-24 las ventas al exterior del trigo ruso podrían superar las 50 millones de toneladas, un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Así, Rusia se ha convertido en el mayor exportador del mundo, con una cuota de mercado cercana al 22%. Pese al abaratamiento del cereal, los mercados advierten que la incertidumbre continúa siendo muy elevada, por lo que no se descartan que se produzcan acontecimientos en los próximos meses que encarezcan sustancialmente el producto. Preocupa especialmente la posibilidad de que la guerra se extienda al Mar Negro, la ruta marítima por la cual transcurre el 70% de las exportaciones mundiales de trigo. Estados Unidos ha anunciado una recompensa de hasta $5 millones por información sobre el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. El anuncio, realizado por el secretario de Estado Antony Blinken, se produce en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones, que tendrá lugar el 15 de octubre, para determinar el próximo presidente de Ecuador, y en las que se enfrentarán Luisa González, candidata del correísmo, y Daniel Noboa, el candidato conservador. Estados Unidos continuará apoyando al pueblo de Ecuador y trabajando para llevar ante la justicia a los individuos que tratan de socavar los procesos democráticos mediante delitos violentos, declaró Blinken. Múltiples asesinos atacaron al señor Villavicencio, candidato presidencial del partido Movimiento Construye, a las elecciones de 2023, cuando salía de un acto de campaña en Quito el 9 de agosto, explicó Blinken en un comunicado. Uno de los asesinos murió en el atentado, mientras que otros 6 sospechosos de nacionalidad colombiana permanecen bajo arresto. Se cree que todos ellos forman parte en principio del crimen organizado que está asolando Ecuador en los últimos años. La inusual recompensa ofrecida por Estados Unidos señala el creciente temor en Washington ante el deterioro de la situación de seguridad y el auge de las organizaciones criminales que dominan el lucrativo negocio del narcotráfico en la región. Acuerdo de libre comercio entre Nicaragua y China. Ambos países firmaron este verano el Tratado de Libre Comercio, el TLC, que entrará en vigor en enero de 2024. El TLC es la última señal de una floreciente relación entre ambas naciones desde que Nicaragua rompió relaciones con Taiwán en favor de China en diciembre de 2021. El TLC tendrá un impacto limitado en la economía nicaragüense, que principalmente exporta productos que China puede obtener más baratos más cerca de su país. No obstante, consolida las relaciones y podría hacer que el gobierno de Ortega Murillo recibiera un mayor apoyo de Pekín, en forma de inversiones y ayuda humanitaria, especialmente si Managua respalda los intereses diplomáticos chinos en los foros internacionales. El TLC abarca una amplia gama de ámbitos como aduanas, aranceles, servicios financieros, acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y cooperación en materia de economía digital y protección de datos personales en línea. Alrededor del 60% del comercio bilateral quedará libre de aranceles inmediatamente después de la entrada en vigor del acuerdo, mientras que otras reducciones graduales harán que los aranceles del 95% de los bienes se reduzcan finalmente a cero. Un posible indicador del impacto final del TLC es la historia reciente de El Salvador, un país cercano de tamaño similar. Después de haber cambiado su lealtad a China desde Taiwán en 2018 con la aparente esperanza de impulsar las exportaciones, El Salvador ha experimentado en cambio un fuerte auge de las importaciones chinas. Y en China, Lan Foan, antiguo gobernador provincial y veterano funcionario, ha sido designado como nuevo jefe del partido en el Ministerio de Finanzas de China, en sustitución del todavía ministro Liu Kun. Lan, de 61 años, hasta esta semana secretario del Partido Comunista de Shanxi, se convertirá también en breve en el nuevo ministro de Finanzas una vez que Liu abandone el cargo. El nombramiento de Lan parece poner fin a la revisión del equipo de política económica que el presidente Xi Jinping ha llevado a cabo este año. El Ministerio de Finanzas se encuentra bajo presión para reactivar la economía china, que ha estado sufriendo bajo el peso de la deuda de los gobiernos locales y los impagos del sector inmobiliario.
La ANT tendrá una difícil tarea, ya que al mismo tiempo que se requiere que estimule el crecimiento, se espera que reduzca los riesgos del sistema financiero y en el sector inmobiliario. En cualquier caso, se duda de la capacidad que tendrá la ANT para diseñar iniciativas por su cuenta, ya que la toma de decisiones se ha centralizado enormemente en torno al presidente Xi en los últimos años. Múltiples ataques terroristas en Pakistán. Las autoridades pakistaníes informaron el pasado 29 de septiembre de que una serie de atentados, incluidos atentados suicidas y una incursión de militares, causaron la muerte de al menos 62 personas y heridas a muchas más, en uno de los días más mortíferos que ha vivido el país en los últimos meses. La mayoría de las víctimas se produjeron en Mastung, un inestable distrito de la provincia suroccidental de Baluchistán, donde un terrorista suicida atentó contra una procesión religiosa que conmemoraba el cumpleaños del profeta Mahoma. Según datos oficiales, la potente explosión mató al menos 53 personas y causó docenas de heridos. Ningún grupo ha reivindicado de momento el ataque, si bien todo apunta al grupo Estado Islámico Jorasán, filial regional del Estado Islámico, ISIS, que ya actuó en esta zona a principios de septiembre, matando a 11 personas. Por otra parte, otro atentado suicida con 2 bombas, perpetrado durante las oraciones del viernes por la tarde en una mezquita situada en el interior de una comisaría del distrito noroeste de Pakistán, causó la muerte de 5 fieles y heridas otras 12. Por último, el ejército pakistaní ha informado de la muerte de 4 soldados en un tiroteo la noche anterior con terroristas cerca de la frontera afgana. Los enfrentamientos se produjeron al intentar impedir que militantes vinculados al proscrito Tehrik y Talibán Pakistán, el TTP, se infiltraran desde Afganistán a Pakistán en el distrito de Zob de Baluchistán. A la crisis económica y política se sigue sumando el deterioro de la situación de seguridad derivado en buena medida de la caída de Afganistán en manos de los talibanes. El pasado 27 de septiembre finalizó sin éxito la visita del FMI de cara a la primera revisión del acuerdo Extended Fund Facility firmado con Sri Lanka en marzo. Esto implica que va a liberar un nuevo tramo de financiación de 330 millones de euros de un total de 3.000 millones de euros que comporta el acuerdo. De continuar esta situación, Sri Lanka, que se declaró en default en 2022, podría encontrarse de nuevo rápidamente en graves problemas de liquidez. Las reservas se han incrementado en el último año hasta los 2.500 millones de dólares, pero todavía equivalen apenas a 1,3 meses de importaciones de bienes y servicios. El FMI ha anunciado que mantiene las negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo a corto plazo. La institución reconoce los progresos realizados por el país con respecto a la estabilización de su economía, como demuestran el considerable descenso de la inflación en los últimos meses y el aumento de las reservas. Sin embargo, el punto de fricción clave es la generación de ingresos, que sigue estando por debajo de lo acordado. Tampoco se han producido avances suficientes en las conversaciones que Sri Lanka mantiene con sus acreedores sobre la reestructuración de la deuda. Es posible que a lo largo del mes de octubre se realicen avances de cara a firmar un memorando de entendimiento entre Sri Lanka y sus acreedores. Dicho acuerdo podría dejar fuera a China, que posee alrededor del 10% de la deuda externa de Sri Lanka, lo que sentaría además un importante precedente en este tipo de reestructuraciones. Éxodo y disolución de Nagorno-Karabaj. Más de 100.000 personas han abandonado hasta ahora la autoproclamada República Independiente de Nagorno-Karabaj, tras pasar este territorio a control de las tropas azeríes. Cerca del 80% de la población del enclave han decidido marcharse a territorio armenio ante el temor de que las autoridades azeríes lleven a cabo una limpieza étnica. De acuerdo con las autoridades armenias, se trata de una decisión tomada de forma individual por los habitantes del territorio tras decretar la disolución de todos los órganos estatales y las organizaciones dependientes. De esta forma se cumple una de las condiciones impuestas por el ejército azerí para detener la operación militar que la semana pasada terminó con cerca de 3 décadas de dominio armenio sobre el territorio de disputa. Ahora comienza un proceso de reintegración de la región de Azerbaiyán, cuyas autoridades han asegurado que respetarán los derechos de la población civil que decida quedarse en Nagorno-Karabaj. El presidente kazajo, Zomar Tokayev, aseguró que su país no ayudará a Rusia a eludir las sanciones impuestas por Occidente en respuesta a la invasión de Ucrania. Dicho de otra forma, Kazajstán acatará el régimen de sanciones a Rusia tras haber sido acusado en numerosas ocasiones de ayudar a su vecino para obtener mercancías sancionadas. Kazajstán y Rusia mantienen una relación complicada. Por un lado, son aliados económicos y militares con una frontera común de 7.500 kilómetros. Sin embargo, la invasión rusa de Ucrania despertó cierto nerviosismo entre los países de la esfera soviética que temieron por su integridad territorial. Desde entonces, Kazajstán parece haber virado más hacia Occidente, primero negándose a reconocer como parte de Rusia las regiones ucranianas ocupadas por Moscú y ahora secundando las medidas impuestas por Occidente. Sin duda, se trata de un varapalo para Rusia, quien ha logrado mantener su economía a flote gracias en parte a las importaciones procedentes de los países de Asia Central o Turquía, que hacían de corredores comerciales. De hecho, el 11º paquete de sanciones aprobado por la UE el pasado mes de mayo apuntaba precisamente a aquellos países que estaban ayudando a Rusia a conseguir bienes sancionados.
Y en Egipto, acuerdo de divisas. Los bancos centrales de Emiratos Árabes Unidos, el EAU y Egipto, acordaron esta semana un intercambio de divisas, un swap, por el cual el Cairo suministrará 42.000 millones de libras egipcias a cambio de 5.000 millones de dirhams. Este contrato, similar a los alcanzados en los últimos años entre Turquía y varios de los países petroleros en Oriente Medio, reforzará las reservas del país norteafricano, actualmente en torno a los 35.000 millones de dólares, lejos de la media de los últimos años. Por otra parte, el medio de comunicación Bloomberg destacó esta semana los avances realizados por el gobierno egipcio en la venta de participaciones accionariales de empresas estatales, una de las recomendaciones establecidas por el FMI en el acuerdo Extended Fund Facility, el EFF, firmado a finales de 2022. Por el contrario, los mercados consideran poco probable que el Cairo flexibilice el tipo de cambio, tal y como sugiere el fondo, antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán a finales de año. Para evitar un incremento aún mayor a la inflación, desde finales de 2022 la libra egipcia se ha devaluado en 3 ocasiones, acumulando una pérdida del valor superior al 50% con respecto a la moneda estadounidense. La debilidad de la libra ha provocado un aumento significativo de la inflación. En agosto se situó por encima del 37%, en términos interanuales, la cifra más alta de los últimos años. En Irán, la producción de crudo ascendió el pasado mes de agosto a 3,14 millones de barriles diarios, un aumento cercano a los 600.000 barriles diarios en comparación con las cifras registradas a principios de año. Este incremento se ha destinado en gran medida a China, el principal cliente de Teherán. Se espera que el buen comportamiento de la industria de los hidrocarburos compense la atonía de la demanda interna, lastrada por el notable aumento de la inflación. Con todo, las estimaciones de crecimiento económico para el presente ejercicio se han revisado ligeramente al alza hasta el 2%. Por otra parte, a mediados de septiembre, Irán liberó a 5 norteamericanos encarcelados desde hace años. A cambio, Estados Unidos permitió desbloquear 6.000 millones de dólares en activos iraníes retenidos en entidades financieras de Corea del Sur, como consecuencia del régimen de sanciones impuesto contra el régimen persa. Este particular canje se ha materializado tras cerca de año y medio de negociaciones en las que Qatar ha actuado como intermediario. El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, señaló que los fondos desbloqueados solo podrán ser utilizados con fines humanitarios. En Eswatini, elecciones parlamentarias en una monarquía autocrática. El pasado 29 de septiembre se celebraron elecciones parlamentarias en Eswatini, conocido como Suazilandia hasta 2018, la última monarquía absoluta del continente africano. La constitución del país prohíbe los partidos políticos, por lo que 500.000 votantes registrados elegían a 59 miembros del Parlamento que se presentan como independientes, cuyo único rol será aconsejar al rey Mswati III, quien tiene el poder de nombrar al primer ministro y al resto del gabinete. No se espera ningún tipo de cambio en la estructura política de la nación. Las principales figuras de la oposición se encuentran en el exilio y cualquier muestra de disidencia se reprime sin contemplaciones. En 2021, el asesinato de un estudiante a manos de un policía desencadenó las masivas protestas ciudadanas que se convirtieron en manifestaciones a favor de la democracia, pero que fueron rápida y violentamente reprimidas por las autoridades. A lo largo de 2022 y 2023 se han producido nuevas muestras del descontento de la población, aunque de menor intensidad, que han recibido una respuesta similar. Las promesas de celebración de un diálogo nacional no se han cumplido. El primer ministro de Gabón, Sima, nombrado por la Junta Militar que depuso al presidente Ali Bongo a finales de septiembre, ha anunciado una hoja de ruta para la transición a un régimen civil. El plan comenzará de inmediato con una ronda de consultas con los diferentes partidos políticos, sindicatos y otros representantes de la sociedad civil para realizar un diagnóstico seguido de la celebración de un debate nacional entre abril y junio de 2024, con el objetivo de redactar una nueva constitución. Tras someterla a referéndum, se aprobaría una nueva ley electoral y a lo largo de la primera mitad de 2025 se celebrarían elecciones generales. Todo ello supondría una reforma a la totalidad de las estructuras políticas de Gabón. El presidente de la transición y líder del golpe de Estado, el general Nguema, está realizando esfuerzos por mejorar la imagen del país tras la asonada, entre otras cosas, visitando a sus vecinos de Guinea Ecuatorial y República del Congo, con quienes los Bongo habían mantenido tumultuosas relaciones históricas. En Gabón, la nueva coyuntura política parece haberse aceptado con rapidez, mientras que en el plano económico los líderes de la Junta han asegurado a inversores y empresarios que la situación será business as usual. Y en Mozambique, acuerdo extrajudicial sobre los bonos del atún. Credit Suisse ha llegado a un acuerdo con Mozambique sobre su rol en el escándalo de la deuda que desató una profunda crisis económica. Como se recordará, en 2016 se destapó un enorme caso de corrupción en el país africano. Diversas empresas estatales contrajeron deudas por valor de 2.000 millones de dólares para renovar la flota pesquera y reforzar la vigilancia marítima con el aval del gobierno, pero sin conocimiento del Parlamento, suscritas por el banco suizo Credit Suisse y el ruso VTB.
El impago de las deudas reveló un entramado financiero fraudulento y el escándalo llevó al país al default, por una moneda hundida y la retirada del apoyo financiero del FMI. El gobierno ha tratado de anular la garantía soberana interponiendo diversas demandas a los tribunales a lo largo del mundo. En una de ellas, Mozambique acusaba a Credit Suisse de pasar por alto las señales obvias de corrupción y pedía 1.500 millones de dólares por los daños ocasionados a la economía mozambiqueña a lo largo de la última década. El acuerdo extrajudicial al que se ha llegado pocas horas antes del inicio del juicio libera a ambas partes de cualquier responsabilidad o reclamación relacionada con el escándalo. Credit Suisse ya pagó 475 millones de dólares en 2021 para resolver investigaciones acerca de su rol en el proceso y perdonó 200 millones de dólares de deudas al país africano. Mozambique todavía tiene pendientes varias causas, entre ellas una con Privinvest, uno de los proveedores de buques, por sobornos. No obstante, en un giro de guión, Privinvest ha conseguido permiso para recurrir la inmunidad del presidente mozambiqueño Philippe Nyusi, lo que podría resultar responsabilidades legales para el mandatario. Un grupo terrorista de carácter yihadista atacó un puesto militar cerca de la obra de la presa hidroeléctrica de Kandangi, en Níger, con el resultado de 12 soldados muertos y, según las autoridades, más de 100 terroristas abatidos. Se teme que los yihadistas tengan entre sus objetivos el embalse situado al oeste del país y una pieza clave en los planes de desarrollo de Níger, con un valor de 800 millones de dólares. El proyecto también favorecerá la implementación de sistemas de irrigación que apoyen la agricultura en la región. Este incidente es el más reciente de una cadena de ataques contra las fuerzas de seguridad que ha sufrido el país desde el golpe de Estado contra Mohamed Bazoum a finales del pasado julio. Las previsiones para los próximos meses son muy pesimistas y se espera que la seguridad continúe deteriorándose. A esto contribuyen múltiples factores: la salida de las fuerzas de seguridad francesas, el incremento de las actividades yihadistas en países vecinos y que el principal objetivo de la junta militar es actualmente su propia supervivencia al frente del país. En Estados Unidos, el Congreso aprueba una prórroga para evitar el cierre del gobierno. La Cámara Baja de Estados Unidos ha aprobado in extremis una prórroga de mes y medio para mantener la financiación del gobierno hasta el próximo 17 de noviembre. No ha sido fácil. El líder de los republicanos en el Congreso, Kevin McCarthy, presentó el pasado viernes 29 una propuesta en la que se contemplaban recortes del 30% en la mayoría de las agencias federales y mayor seguridad en la frontera. Sin embargo, tanto demócratas contrarios a los recortes como los republicanos más radicales contrarios a cualquier tipo de prórroga rechazaron la propuesta. Un día más tarde, McCarthy volvió a presentar una nueva propuesta de financiación que dejaba a un lado los recortes de las agencias federales, incluía nuevas partidas para desastres naturales, pero se olvidaba del paquete de ayuda a Ucrania. El acuerdo contó con el apoyo prácticamente unánime de los demócratas, 290 a favor y 1 en contra, y mucho menor por parte de los republicanos, 126 a favor y 1 en contra. Precisamente McCarthy ha prescindido del apoyo de los republicanos más radicales, el llamado Freedom Caucus, muy cercano al expresidente Trump, para sacar adelante su propuesta. El líder republicano mantiene desde hace un mes un pulso con el grupo por haber pactado con Biden la suspensión del techo de deuda durante 2 años sin existir recortes a cambio. Pese a que se ha evitado el cierre del gobierno, se trata de un aplazamiento y el mes que viene los miembros de la Cámara de Representantes se tendrán que enfrentar de nuevo al mismo escenario. El ex primer ministro eslovaco Robert Fico ha vencido en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de septiembre en Eslovaquia. Tras completar el escrutinio, Fico ha logrado el 23,3% de los votos, por lo que necesitará buscar alianzas para gobernar. En segundo lugar ha quedado el proeuropeo Eslovaquia Progresista con algo más del 17%, seguido del socialdemócrata moderado La Voz con cerca del 15%. El ultranacionalista Partido Nacional Eslovaco, un grupo con un claro posicionamiento prorruso, recibió el 5,7%, lo que le convierte en uno de los candidatos para integrar la coalición de gobierno. Robert Fico, quien ya fuera primer ministro eslovaco en 2 ocasiones, fue obligado a dimitir en 2018 por el escándalo del asesinato de un periodista y su novia cuando investigaba conexiones entre el partido Esmer y la mafia italiana. Muchos conservadores comparan al mandatario con el presidente húngaro Viktor Orbán, con quien comparte algunas características. Ambos mantienen un discurso nacionalista, xenófobo, ultraconservador frente a los temas sociales que afectan a los derechos de las personas LGTBI. Además, al igual que Orbán, rechaza la política migratoria de la UE, mantiene estrechos vínculos con el presidente Putin y en determinadas ocasiones ha cuestionado la ayuda militar a Ucrania. Desde Bruselas se teme que junto con su homólogo húngaro formen un tándem contrario a las decisiones de Bruselas que se extienda al resto de países de Europa Central. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales de la semana. Pero recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación claves de la semana de nuestra web www.ceste.com. Hasta la próxima.